Hola, hola. Creo que ya estoy ahí, pero déjenme invito a Cintia y ya estamos. Listo. ¿Sí me ¿Me oyen escuchan? bien? Sí, creo que sí. Pues ahora sí que bienvenidos a todos y estamos estrenando ahora sí que live por aquí, entonces ténganos paciencia con la tecnología. Y la idea es que nos vayan poniendo por ahí de dónde nos ven, dónde viven, si es que nos quieren compartir un poquito. Y bueno, la idea del día de hoy es hablar un poquito de las recaídas y el tema del TOC, que desde mi punto de vista y ahorita que nos platique también Cintia, es un tema bastante interesante porque al menos en TOC México lo manejamos de una forma completamente distinta. Entonces, algo que nos gustaría abordar primero es qué es una recaída en sí o cuando hablamos de una recaída. Y finalmente, en el tema del TOC, cuando hablamos de una recaída, es cuando volvemos a tener conductas completamente disfuncionales. Y cuando hablamos de temas disfuncionales, es que realmente está ahora sí que obstaculizando nuestro día a día. Dejamos de hacer lo que normalmente nos gusta hacer, dejamos de ir a trabajar, dejamos de usar el teléfono si es algo que usamos normalmente, dejamos de convivir con la familia, dejamos realmente de hacer lo que para nosotros es importante. Y finalmente, algo que nos gustaría comentarles es que las recaídas son necesarias y son importantes esperarlas. Entonces, básicamente es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. A veces tenemos esta idea de que, uy, recaída, ahora sí que es algo que no quiero volver a estar ahí, pero finalmente vamos a necesitar hacerles espacio porque va a suceder. Entonces, antes de platicar un poquito más y de irnos a las preguntas, no sé, Cintia, si quieras platicar un poquito de este tema. A mí algo que me funciona mucho también con mis pacientes, y no es que sea un concepto que encontremos de pronto en los libros o en la bibliografía, pero de pronto como sí hacer esta diferencia entre una recaída, como mencionabas ahorita, de decir, híjole, estoy prácticamente haciendo las mismas compulsiones que estaba practicando incluso antes del tratamiento, o a lo mejor hasta se me han incrementado las compulsiones, o estoy haciendo otras que ni siquiera practicaba antes de iniciar mi tratamiento. O sea, eso sería como una recaída como tal. Y a veces yo hablo como de tropezones, ¿no? Que claro que no existen, como les decía, el concepto tal cual de un tropezón o de un desliz o cualquier otra cosa, pero creo que estos son los que nos dan como mucha oportunidad de realmente aprender. O sea, y que son, como decía Tania, muy necesarios de pronto en el tratamiento, como para poder de pronto organizar y planear nuevas exposiciones, o sea, al final nos dan como mucha información, ¿no? Y que otro tema que creo que a lo mejor no es tan como tan, o sea, no viene en el título como tal de este live, pero también es el tema de la recuperación. O sea, que muchas veces tenemos como ciertas expectativas en relación a la recuperación, ¿no? Que lo hemos platicado a lo mejor en otro tipo de lives, de, híjole, es que la recuperación es igual a no sentir incomodidad, o es igual a no tener pensamientos intrusivos, ¿no? Y sabemos, o bueno, mucho de lo que planteamos en TOC México es que realmente la recuperación va por otro lado, implica mucha aceptación, implica aceptar cualquier experiencia que esté experimentando, sea una emoción, sea una imagen, sea un pensamiento intrusivo, y no meterle como ese juicio o esa carga tan dura, y metafóricamente acompañarnos de la mano de forma amable, de forma compasiva, para ahora sí que tener conductas que vayan dirigidas hacia lo que es importante para nosotros. Pero creo que muchas veces, cuando nos dice un doctor, por ejemplo, el médico, necesitas de por vida
caminar mínimo 30 minutitos diarios, o echarte una gotita de lubricación en los ojos, como que no nos causa tanto impacto y como que va, lo hacemos, ¿no? O sea, es como, pues bueno, ni modo lo que me toca, y sigo la sugerencia del médico. Pero cuando nosotros, no sé si a ti te pase, tener que decimos, bueno, pues quizás vas a tener que hacer el mindfulness o la práctica de mindfulness parte de tu vida, ¿Cómo? y es como, pero ¿por qué? ¿No? O vamos a tener que hacer cosas difíciles quizás todos los días, pero es que ¿por qué? Y creo que también podemos ir cambiando como esta narrativa de la salud mental es igual, o sea, igual que la salud física y no basta con, o sea, no llega como a un punto y ya, me estanqué ahí, sino que es algo que tengo que aplicar en mi cotidianidad y creo que tiene que ver mucho con las recaídas, porque si pienso que solo lo hago 6 meses, por poner un número, pues me va a salir, me va a cobrar factura después. Y creo que esto que dices, digo, resumiéndolo un poquito, creo que hay dos cosas que al menos escuchamos mucho y Ujú, que es retomar como estas expectativas erróneas de la recuperación. Y creo que ujú, a mí me gustaría como, ahora sí que estructurarla en dos cosas. Una es como quiero recuperarme para dejar de sentirme preocupada, temerosa, apanicada, ansiosa, deprimida, insegura, vulnerable, débil, llamémosle como queramos, que esa es la primera. La segunda es quiero recuperarme para dejar de tener ideas aterradoras, de despertarme con pesadillas y soñar con las obsesiones, de tener imágenes muy reales, de tener pensamientos intrusivos, de tener sensaciones corporales incómodas como tal. ujú, Entonces, desde ahí, el querer recuperarse para detener esas experiencias es exactamente el problema. Ujú. ujú, Y eso es lo que hace que uno sufra desde el inicio, digámoslo así, que tengamos como estas expectativas, ¿no? Y creo que aquí el tema es que todo va cambiando cuando uno se va dando cuenta de que la recuperación no se trata de deshacerse de esas cosas o de esas experiencias, sino al contrario, o sea, se trata de iniciar a sentirlas, iniciar a dejar que estén ahí, o sea, es como todo ese inicio de ujú. tener lo que siempre decimos, una relación distinta, ¿no? Entonces creo que esta parte de las recaídas va más bien con qué expectativas hay Ujú, con el tema de la recuperación, porque finalmente si uno dice una recaída es igual a seguir pensando algo que es desagradable o seguir teniendo ansiedad, pues vamos a tener recaídas 100 al día. ujú, O vamos a tener ahora sí que una frustración y una decepción constante como tal. ujú, Entonces creo que empezar desde ahí y también con esta parte que nos preguntan mucho cómo se ve la recuperación y que creo que aquí, digo, no sé si nos platiques un poquito, pero es mucho como cómo se ve esa recuperación, cómo, qué es lo que esperamos o al menos qué es lo que vemos en Top México, ¿no? ujú. Que bueno, yo definiría, y a lo mejor puede ser un poquito repetitivo con lo que les platicaba antes, pero creo que la recuperación, o sea, habrá muchas cosas que a lo mejor no se van a, o sea, no van a ser tan tangibles como a lo mejor una conducta observable, pero sí podemos observar a lo mejor que me tardo menos tiempo en hacer tal o cual cosa, o que a lo mejor ya no evito ir a lugares que antes me generaban ansiedad, pero va a haber como muchas, y que creo que también es algo bien importante, como darse crédito por todas esas pequeñas cosas que quizás no son observables para los demás, pero que tú sabes que a lo mejor hace 2 años tenías que neutralizar en tu mente cuando entraba tal o cual palabra y demás. Entonces yo creo que recuperación tiene que ver con la aceptación radical de cualquier experiencia que me esté mandando mi cerebro, ¿no? En ese momento, a estar como mucho en esta onda de la atención plena, de no juzgar mis experiencias, de tener conductas dirigidas hacia lo que es importante para mí y creo que ahora sí que la cerecita del pastel sería como toda esta parte de la autocompasión, o sea, de hacer todo eso
pero sin ser como nuestro peor verdugo, sino realmente ser amables, acompañarnos. Y yo creo que esa es una muy buena forma de definirlo. No sé si a lo mejor alguien de los que está viendo este live nos pueda compartir para ellos también qué es la recuperación, o si quieran que empecemos ya de una vez con todo el tema de las preguntas y respuestas. Sí, yo creo que quien quiera platicarnos un poco, quien tenga también ahí una pregunta, si lo pueden ir poniendo en el chat. De entrada vamos a empezar a contestar las preguntas que nos llegaron en esta semana. Y la primera pregunta, si quieres, nos vamos sin una y una. Dice, ¿por qué después de un rato sin pensamientos intrusivos me forzo a tenerlos como si fuera necesario? ¿Quieres aventarte esta? Va, yo creo que aquí habría que ver primero qué hay detrás, como de querer voluntariamente experimentar estos pensamientos, ¿no? O sea, como cuál es la intención de yo provocarme estas ideas, porque sabemos que por definición las obsesiones son involuntarias, o sea, llegan ahora sí que en el momento en el que ellas quieren y no es algo que yo quiera experimentar. Pero si yo voluntariamente me lo estoy provocando, habría que ver, muchas veces sucede como compulsión, o sea, como que me quiero provocar el pensamiento para ver qué siento, para analizar si me gustó, si no me gustó, si sentí algo en mis genitales, si no lo sentí, si sentí adrenalina y entonces significa tal o cual cosa, o prueba que lo que me dice el toque es real o desaprueba. Entonces creo que valdría la pena ahí, digo, es muy amplio y no me gustaría tampoco decir, seguro estás compulsionando, porque creo que tendría que conocer a la persona, pero creo que es algo que puedes como ser muy honesto o honesta contigo en ese momento y decir, bueno, quizás pudiera ser un poquito de compulsión y platicarlo con tu terapeuta para que puedan manejarlo de una mejor manera. No sé tú qué dirías. No, no, creo que va por ahí también en el tema de ver cuál es la intención de hacerlo. Creo que también si llevamos tanto tiempo como practicando el revisar si estoy teniendo o no pensamientos, el Ujú. estar como buscando el significado o estar rumiando, creo que también es parte de lo que uno le viene enseñando al cerebro y pues finalmente es como ¿qué hubo? ¿Por qué no estás checando? ¿Por qué no estás haciendo lo que normalmente haces? Ujú. Entonces, creo que serían esas dos, o sea, como ver cuál es la intención y trabajarlo con el terapeuta y al mismo tiempo como también entender que si llevo tanto tiempo ahora sí que haciendo algo, pues estoy muy bien entrenada para eso, entonces mi cerebro lo va a pedir y lo va a buscar, ¿no? Ujú. Entonces creo que eso sería como parte de... La otra es normal que la sintomatología se sienta más intensa. Aquí, digo, me falta un poco de información más intensa a qué o cuándo, dónde, pero finalmente sí sabemos que todo el tema de los síntomas va a variar y va a variar por el contexto. O sea, dependiendo si hoy estoy hormonal o si mañana no estoy tan animosa o tan motivada como para ir al trabajo. O sea, depende mucho de mi estado de ánimo, depende mucho de estados fisiológicos, depende mucho del contexto, con quién estás, con qué, cómo te estás relacionando. Entonces creo que va a depender mucho de esa parte. Y también sabemos que no es que el estrés cause que la sintomatología, hablando de obsesiones y compulsiones y emociones incómodas, incremente, pero sí lo detona, o sea, sí lo detona y sí hay una relación como tal. También sabemos que cuando nos enfrentamos a cosas que generan incertidumbre o que generan como algo nuevo en nosotros, pues obviamente hay miedo, que eso no es patológico ni para nada, pero Ujú. que finalmente puede ser un detonante. Entonces, yo más que nada me iría no tanto en si se siente más intensa o menos, sino más bien en cómo me estoy relacionando en ese momento y cómo voy a reaccionar o cómo voy a manejar eso en ese contexto, digamos. Entonces, algo que ponen aquí cuando
la compulsión es a veces tan automática que se te cuela, después te das cuenta y sales rápido. Creo que aquí justamente algo que hablamos con el tema de las compulsiones automáticas, por decirlo así, ahí nosotros al menos no las tomamos como algo tan significativo, porque hay cosas que de repente salen de manera automática y ahí yo diría que no es una compulsión empezando desde ahí, es parte de una obsesión, porque finalmente las compulsiones sí tienen como tal un tema voluntario que a lo mejor no lo caches de inicio y que después te des cuenta y que ya puedas salir de la compulsión, pues también es algo que se busca y que tampoco metemos un perfeccionismo en quitar todas las compulsiones, estar súper metidos en ser los capataces de las compulsiones, tampoco se trata de eso, ¿no? No sé aquí si tú tengas algo más con esto de las compulsiones o bueno, las Pues obsesiones automáticas. creo que la mejor estrategia, y digo, no es comercial, pero es el tema de la atención plena. O sea, como entre más estemos en el presente, más fácil va a ser que pueda como notar estos intentos que hace mi cerebro para no sentir ansiedad o para no tener incertidumbre. O sea, va a ser como mucho más fácil que los vayamos cachando y que entonces, ok, noto que estoy haciendo una compulsión mental quizás, ¿cómo le puedo hacer para relacionarme de otra forma? No puedo posponerla, puedo alterarla, puedo reexponerme en ese mismo momento. Entonces, creo que aquí el tema de la atención plena es fundamental para notar, pues ahora sí que qué está pasando en mi mente, ¿no? ¿Qué experiencia estoy teniendo? Y algo que a veces pasa, digo también, que a mí me ha tocado que las personas a las que voy acompañando me digan es que cuando empiezan a exponerse, y a lo mejor alguno de los que está aquí viéndonos, pero a veces pasa que empiezo a hacer mis exposiciones y empiezo realmente a retar al TOC y a veces sí incrementa un poquito las obsesiones o incrementa un poquito la intensidad de la ansiedad, pero también es parte de, ¿no? Y también es algo que platicamos en sesión para irlos preparando y que no se apaniquen y entonces dejen la terapia, ¿no? Sino que realmente sigamos como con esta onda. Y también es que a veces en un periodo, por ejemplo, no sé, de vacaciones, ¿no? Que quizás no practiqué tanto mis retos como los practico en lo cotidiano, pues si empiezo a compulsionar y empiezo como a dejarme o evitar un poquito más, pues también es lógico, acuérdense que las compulsiones son la gasolina del toque, entonces si empiezo como a darle entrada, pues también es muy esperado que de pronto la sintomatología regrese un poquito, pero es cuestión de retomar lo que ya nos ha funcionado en el pasado, lo que sabemos que es importante y ya, poquito a poquito. Claro. A ver, tengo aquí, ¿te parece si vamos uno del chat y otro de las Uh -huh. preguntas que tenemos? Dice, ¿qué pasa si alguien que nunca tomó terapia ya no tiene problemas con el TOC? Pues ahora sí que qué mejor en el sentido de a qué le llamamos problemas con el TOC. Y Uh -huh. cuando aquí mi pregunta sería es, ya no hay tema con las compulsiones, ya no hay tema con la ansiedad en el sentido de que a pesar de que de repente me siento ansioso, de repente estoy temeroso, siento incertidumbre, ya no hay necesidad de hacer una compulsión. O sea, creo que desde ahí. Ahora, sí sabemos que el TOC no es lineal y que a veces se puede como dormir, por así decirlo, en el sentido de que pues estoy muy, ahora sí que satisfecho con la vida que estoy llevando, pero inclusive en esos momentos también puede aparecer, pero a lo que voy es que hay veces que nos dicen, llevo un año, llevo 6 meses en donde realmente no está presente y de repente vuelve a salir. Y aquí algo que les platicamos mucho es que no esté presente. Uh-huh. Las dudas están presentes sí o sí, los miedos están presentes sí o sí, la ansiedad, la preocupación, o sea, es parte de la vida. Es más bien cómo me estoy relacionando a eso.
Ujú. Ujú. Entonces yo diría, si realmente estás teniendo la vida que quieres tener, estás siendo la persona que quieres ser, estás realmente como muy abierto a recibir lo que sea que llegue en ese momento, agradable, desagradable, como le queramos poner, y no te obstaculiza el hacer lo que quieres, yo diría que continúes así. Ujú. Desafortunadamente no es el caso de muchos, o sea, muchas veces sí se necesita, yo diría que el 99% de las veces sí se necesita un tratamiento, como para entender muy bien de qué se trata y como para no nada más eh, tomarlo y volver a las viejas andadas, sino es un cambio de vida, es un cambio de filosofía de vida, entonces es importante hacer como un switch mental, un mindset diferente, ¿no? Y bueno, la otra dice, ¿cuál es la diferencia entre caída y recaída? Bueno, yo creo que, digo, ya lo dijimos también un poquito al inicio, pero una recaída básicamente es volver a practicar las mismas compulsiones que yo estaba practicando antes del tratamiento y que me generen alguna disfunción importante en mi vida, ¿no? Y una caída o un tropezón, por así decirlo, podría ser como todos estos procesos de pronto, que siempre lo que decía Tania, ¿no? La recuperación no es lineal, entonces quizás yo tenía una muy buena racha de estarme exponiendo y haciendo mis retos y demás, y quizás un día, ¿no? Un detonante fue como muy, muy fuerte y me caché haciendo el ritual o haciendo la compulsión, ¿no? Entonces, una caída, un tropezón pudiera ser como tener ese día, esa compulsión, pero al día siguiente retomar o hablar con mi terapeuta y decir, ¿sabes qué? Esto me está costando trabajo, cómo podemos diseñar una buena exposición y no son necesariamente malas, ¿no? Era lo que platicábamos muchas veces. Cuando yo puedo, ahora sí que aterrizar, ¿no? Una caída, un tropezón, trabajo en mi terapia, eso va a prevenir que entonces sí llegue a una recaída como tal y que entonces tengamos que trabajar un poquito más duro. Ma. Sí, aquí Joana, a ver, Joana nos dice, llevo un año aislada, he notado que mis pensamientos violentos han aumentado progresivamente, que me ha resultado en las últimas semanas muy difícil de tener e incluso físicamente he estado violenta. Híjole, de entrada digo, me imagino que ha de ser bastante difícil, no sé, eh, imagino más bien que el año aislada ha sido un tema por todo lo del COVID, etcétera. Pero aquí algo que recomendaría, número uno, aparte de tratamiento y aparte de llevarlo como de la mano, es justamente no tratar de detener los pensamientos. Ujú. El tratar de detener los pensamientos lo único que va a hacer es que incremente la frecuencia e incremente la intensidad. De entrada, si no has llevado tratamiento o si es como la primera vez que experimentas TOC, etcétera, va a ser muy contraintuitivo y va a ser como que no detenga los pensamientos. Si no detengo los Ujú. pensamientos, me voy a sentir peor. Si no detengo los pensamientos, voy a romper la mesa, como pones aquí abajo, o no sé cómo contenerlo. Uh-huh. Aquí la idea es, número uno, es bien importante que aunque rompas la mesa o hagas lo que hagas, no va a ayudar a detener los pensamientos. O sea, vas a tener pensamientos más el moretón de la mano y más una mesa rota. Pero a lo que voy aquí es más bien empezar a dejar que estén ahí los pensamientos. Uh-huh. Ya sea escribir lo que estoy pensando, ya sea dejar que lleguen, pero seguir con lo que estoy haciendo, si es que estoy viendo una película, si es que estoy leyendo, o simplemente decir, me voy a sentar 5 minutos y cronometrado y voy a dejar que llegue lo que tenga que llegar. Uh-huh. Y hacer algo diferente. Si normalmente estás muy, ahora sí que inclinada a detener los pensamientos, más bien hagamos totalmente la inversa.
Ujú. Dejemos que entres, abrámosle la puerta, no le pongamos ahora sí que ahora sí, el librero y pongámosle ahí todo para que no entre. Al contrario, es ahora sí que démosle la bienvenida, sentémoslo, dejemos que estén ahí y es muy probable que suba tu ansiedad. Es muy probable que te sientas muy desesperada en ese momento. Es muy probable que quieras aventar lo que tengas a la mano, pero hay algo importante. Los pensamientos no los controlas. Los pensamientos no tienes ningún control de quitarlos, de cambiarlos, aunque lo intentes, van a volver a regresar. Pero sí tienes el control de no aventar o no golpear o no hacerte daño o no, o sea, de eso sí tienes control. Entonces, yo sugiero obviamente tener un tratamiento, pero al menos empezar con cambiarlo un poquito. Puedes usar mucho mindfulness con el sentido de quedarte en el presente, de decir, a ver, cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando, dejar que llegue 5 minutos. Y mucha autocompasión. O sea, Ujú. en esta parte de las obsesiones violentas, y yo creo que en todos los diferentes contenidos del TOC, pero en específico en esta que estás también mencionando, nos sentimos mal o nos culpamos mucho o a veces nos sentimos malas personas. Entonces creo que también hay esa pizca de, y no diría pizca, diría tonelada de autocompasión es importante porque finalmente la autocrítica también refuerza todo el círculo vicioso del TOC, al igual que las compulsiones. No sé si me faltó algo. Ok, ahora te leo la otra, si quieres, Sin. ¿Cómo puedo prevenir estas recaídas? Creo que aquí algo que utilizamos mucho en la sesión, y que también hemos platicado en algunos lives de esta estrategia, es el choice point, ¿no? O el punto de elección, ¿no? A mí me gusta mucho utilizarlo esto porque como viene en diagramita, es como muy claro poder distinguir, por ejemplo, cómo tengo un buen de conductas que me alejan de mi salud mental, que me alejan de lo que es importante para mí. Por ejemplo, neutralizar, evitar, repetir, digo, cada quien tendrá como las suyas muy específicas, ¿no? Y del otro lado tenemos como todas estas conductas que me acercan a esos valores, que me acercan a esa salud mental, ¿no? Desde mis exposiciones y prevenciones de respuesta como muy específicas, desde mi práctica de autocompasión, desde en mi práctica de gratitud, o sea, puede haber ahí como muchas conductas, ¿no? Pero la idea es que cuando de pronto nos encontramos practicando estas compulsiones o estas conductas de evitación o estos rituales y estamos como teniendo tropezones más seguido de lo que quisiéramos, es bien importante estructurarnos, o sea, organizarnos, porque a lo mejor cuando estamos muy ansiosos nos cuesta trabajo como por dónde empiezo, ¿no? Entonces, primero sería yo como a que vamos a organizarnos, vamos a realmente mantener la calma, vamos a ponerlo en un diagrama para que quizás sea mucho más fácil para nosotros y voy a ir extinguiendo todas estas conductas que yo ya sé que me alejan de mi salud mental y poquito a poquito y paso a paso voy a ir metiendo todas estas que yo sé que me acercan a mi salud mental, ¿no? Entonces, obviamente, lo ideal es que lo haga o sea, en compañía de su terapeuta, pero creo que es una forma como muy fácil de volver a encarrilarnos. No sé tan si tú tengas alguna otra. No, creo que sería también eso. Y aquí tenemos otra que creo que es un poco comentario, pero dice, sobre todo con las obsesiones mentales, porque el pensamiento es muy rápido. Entonces entiendo, es como buscar un equilibrio para no caer en revisar Uh -huh, compulsivamente. uh -huh. Sí, aquí algo importante es hacer como esa diferencia entre una obsesión y una compulsión mental, porque a veces se confunden. Entonces, algo importante es, acuérdense que las obsesiones van a ser todos esos pensamientos, imágenes, ideas, sensaciones que llegan de la nada. Que no es algo que yo estoy pidiendo, que no es de manera voluntaria. Y las compulsiones mentales, esas sí tienen
ahora sí que un tema voluntario. Ahora, hay compulsiones mentales que están muy, ahora sí que automatizadas y que por eso se confunde a veces con una obsesión. Y que entonces uno dice, chin, acabo de compulsionar, o sea, acabo de revisar compulsivamente, o acabo de rumiar, o acabo de reasegurarme, o acabo de contar, o acabo de neutralizar y dije la palabra contraria. Y ahí yo lo que les sugiero y lo que sugerimos mucho es cuando la experiencia sea de esa forma, en el que dices, chin, ya lo hice, no pasa nada. Ujú. No pasa nada porque ese chin ya lo hice es darme cuenta que estoy metiéndome a una compulsión. Entonces, en ese momento que estoy identificando que me estoy metiendo en una compulsión, ahí sí puedo tomar la decisión, como agarrando este punto de elección, de decir, ¿puedo continuar? Y puedo continuar neutralizando, puedo continuar buscando el significado, buscando la respuesta, o contando, o rezando, lo que sea que uno haga mentalmente, o puedo hacer otra cosa. Uh-huh. Ujú. Entonces, creo que esas que llegan como de manera muy rápida, vamos también a flexibilizarla, dejarla ahí, pero más bien decidir cómo me quiero comportar después de haber identificado, ¿no? Y sí, son muy rápidas muchas veces, entonces tampoco nos clavemos en prever que salgan, porque entonces nos metemos a lo mismo, de cierta forma, ¿no? La otra es, supero una obsesión y viene otra. Eso es horrible, me llena de frustración, es como si se me olvidara lo que aprendí. ¿Qué puedo hacer en esos momentos? Yo creo que primero que nada, ser muy compasivo contigo mismo, ¿no? Porque de pronto, creo que desde lo que leemos, ¿no? Como esta parte, de me frustra, me enoja, o sea, pues hay cierto juicio, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es darte como ahora sí que apapacho y realmente notar esta parte, o sea, noto que estoy experimentando una obsesión distinta, quizás más horrible de las que me han molestado en el pasado, noto que eso me enoja, noto que me frustra, ¿no? Y validar mucho también ese enojo y esa frustración, porque creo que es algo bien importante, o sea, no soy el único que está experimentando enojo, no soy el único que se frustra. De pronto yo recibo comentarios de mis pacientes como, híjole, es que a lo mejor yo soy tu peor paciente porque a lo mejor no estoy todavía en el punto en el que me gustaría estar y como que todo el tiempo comparando nuestra experiencia o nuestra recuperación con otras personas o a veces vemos en redes sociales personas que ya se recuperaron y todo el tiempo me estoy comparando con esas experiencias. Entonces creo que algo bien importante es conocer la naturaleza del TOC, saber que esto es algo que sucede muy común, ¿no? Y darme un apapacho y decir, ok, noto esto, lo valido, utilizo como esta parte de la compasión de no soy el único que está experimentando esta emoción incómoda, pero puedo estar dispuesto a sentirlo, dispuesto a no tener una respuesta. Vamos a suponer que la obsesión es una obsesión violenta, una obsesión sexual, entonces puedo ser amable conmigo mismo, sin saber si soy una mala persona o una buena persona y realmente voy a concentrarme en mi conducta, en qué voy a hacer con esto y ser muy pacientes. O sea, creo que eso es algo que de pronto veo yo, ¿no? Como una cierta impaciencia, cierta comparación. Entonces, vamos a aceptar, vamos a ser pacientes y a ser compasivos. ¿No? Sí. La otra, a ver, aquí dice, ¿están de acuerdo con el coach Robert Bray de OCD Recovery UK con su filosofía de estoicismo y Albert Ellis para tratar el TOC? Ah, depende. Bueno, Ujú. yo no conozco el trabajo exacto de Justamente eso. era lo que Ujú. iba, creo que sabemos muy poquito de en sí lo que hace. Creo que algo importante de Albert Ellis, que a él sí
lo conocemos profundamente en cuanto a su teoría, práctica y todo el tema de la terapia racional emotiva y demás. Es una herramienta bastante útil, pero utilizada de diferentes formas para personas que padecen de TOC. O sea, todo el tema de la terapia cognitiva, esto de debatir pensamientos, esto de meternos a la reconstrucción y reestructuración cognitiva, es algo que al menos nosotros no usamos y que finalmente la reestructuración cognitiva y todo el debate socrático, etcétera, se puede dar y si hay un cambio en el pensamiento, claro, y hay una reestructuración cognitiva como tal, pero se da a través de la conducta, a través de la exposición y prevención de respuesta. Entonces, creo que aquí hay que tener cuidado en cómo lo usamos, o sea, Ujú. toda la filosofía, toda la teoría, toda la práctica de Albert Ellis es maravillosa y es algo que finalmente se puede usar para depresión, se puede usar para otro tipo de trastornos, etcétera. Y claro que puede ayudar en algún momento, pero siempre acompañado de un especialista y siempre acompañado de saber cuál es la intención de usarlo. Del coach no podríamos dar alguna opinión porque no conocemos ahora sí que su trabajo, eh, ahora sí que a Específico. profundidad y Ujú. específico, pero esto es lo que podemos decir de Albert Ellis. Y bueno, la otra es, en el TOC la recaída hace que se dude sobre su orientación con más intensidad. Pues planteando un poquito como esto que decíamos que al final del día las compulsiones son la gasolina del TOC, ¿no? ¿Qué sucede? Que si yo estoy ya en una recaída y regresé a practicar las mismas compulsiones que a lo mejor ya había logrado extinguir y a lo mejor estoy metiendo más y más y más, pues es que el TOC te hace dudar de lo que sea, no nada más de, o sea, cuando estoy compulsionando durísimo, no nada más me puede hacer dudar de mi orientación sexual, me puede hacer dudar de si soy, mujer o no, de si veo mi imagen en el espejo o no, de si, o sea, de cualquier cosa. Entonces, si yo estoy si en una recaída estoy compulsionando muchísimo, por supuesto que me puede hacer dudar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, la idea es poquito a poquito ir regresando a lo que sabemos que nos ha funcionado en el pasado, ¿no? Claro. Y bueno, aquí hay otra pregunta, es, mis compulsiones son mentales y siento que no pueden ser vistas con claridad por mi terapeuta. Esto es bastante común, es bastante común y creo que a veces pensamos o tenemos como esta idea un poco errónea que cuando las compulsiones son visibles o cuando las compulsiones son como más tangenciales, o sea, no es lo mismo decir que me lavo las manos y echo gel a decir que estoy rumiando y haciendo memoria y cambiando o pensando hacia atrás, como diferentes cosas mentales, uno piensa que es más fácil tratarlas o más fácil identificarlas. Si bien de entrada, ahora sí que la respuesta corta sería sí, a lo mejor es más fácil identificar una compulsión física, pero finalmente si hay un buen entrenamiento en el especialista, sabemos y podemos identificar esas compulsiones mentales. Las compulsiones mentales hay toda una lista en donde se habla desde neutralizar el pensamiento, desde contar, desde rezar, desde ahora sí que reasegurarse, desde buscar en mi memoria, desde recapitular eventos, desde revivir ciertas situaciones. O sea, hay un sinfín que un buen inicio es como tener esa lista en donde de esos 10 puntos yo pueda ir como identificando cuáles hago con mayor frecuencia y también el saber que sí se pueden y que se tratan de la misma forma que se tratan las compulsiones físicas. Entonces, en la página de TOC México, no recuerdo exactamente en dónde, pero hay un apartado de compulsiones mentales. Entonces, y si no las encuentras, Nicole, creo que puedes mandar un correo
y con mucho gusto te las compartimos para que tú puedas también ir viendo cuál es el nombre de cada uno, o a lo mejor hay veces que no sabemos explicarlo muy bien porque a veces es complicado explicar algunas compulsiones, inclusive obsesiones, pero creo que puede ser un buen inicio. Uh-huh. Y no sé si hay algo más. Creo que no. Compulsiones. Ok, pues creo que no hay ahora sí que más preguntas. Acá no tenemos ya otras. Eh, Algo que a mí me gustaría que se me olvidó decir en la de el tema de las recaídas, o sea, como de cómo pudiera prevenirlo. Por ejemplo, algo que pudiera funcionar, incluso aunque estén en tratamiento todavía y no estén en remisión o no los hayan dado de alta, el tema de los grupos de apoyo. O sea, creo que también pueden ser como una muy buena mancuerna, cuando de pronto ya estoy por finalizar mi tratamiento o quizás ya me dieron de alta y a veces me siento como muy solito navegando por la vida. Entonces creo que un grupo de apoyo puede ser algo también muy, muy importante. Y algo que a veces pasa, no sé si a ti te haya pasado, Tania, pero a veces pensamos que con el hecho de asistir a nuestra terapia, o sea, de sentarnos en el sillón, de platicar, o bueno, o lo que sea en el Zoom o lo que sea, ya con eso ya estoy haciendo mi parte, ¿no? Como paciente, ¿no? Y creo que aquí algo bien, bien importante para prevenir el tema de las recaídas es que ningún terapeuta, creo yo al menos hasta el momento, o sea, no somos magia, ¿no? O sea, no por el simple hecho de llegar y sentarte y ya estamos haciendo como trabajo duro. Claro que es un gran primer paso, pero también hay que ser como muy honestos con nosotros mismos en el sentido de realmente estoy siendo honesta con mi terapeuta, o sea, le estoy platicando absolutamente todo lo que realmente me llega, a veces por pena o por vergüenza. Y claro que también es trabajo del terapeuta crear esa confianza y esa relación terapéutica para que tú puedas abrirte y demás, pero es como de las dos canchas, o sea, tenemos que estar realmente dando el 100% las dos partes, porque a veces pensamos que simplemente con ir con el terapeuta ya mis síntomas tienen que ir bajando y demás, y hay que ser bien honestos con nosotros de decir, realmente estoy poniendo todo en mi parte, realmente estoy diciendo todo, realmente estoy dispuesto a sentir ansiedad o dispuesto a cortar tal o cual compulsión y que sea un trabajo colaborativo. O sea, creo que también eso es algo bien, bien importante para prevenir alguna recaída en el futuro, ¿no? Sí, justamente creo que esto que dices de también trabajar fuera de Dentro, sí. sesión es fundamental, Ujú. fundamental. Entonces, Sí. porque finalmente una hora contra ciento y cacho que hay en toda la semana es bien importante como trabajarlo. Y digo, para ir cerrando este tema, creo que también la idea es irle quitando el estigma a las recaídas. Uh-huh. Creo que es mucho como esta parte de, híjole, recayó o no quiero recaer o no quiero volver a estar en ese punto. Y obviamente entendemos ese deseo de no quererse sentir mal, de no querer sentir miedo, de realmente sentirnos bien. Creo que todos aspiramos a esa parte, pero finalmente cuando cambiamos ese mindset o cuando cambiamos como ese chip de dejar de huir de las emociones incómodas, dejar de huir de ese miedito de recaer, es cuando realmente las cosas empiezan a cambiar. Uh-huh. Ujú. Entonces, creo que aquí la idea también es meter mucha autocompasión al proceso del tratamiento, saber que va a haber ahora sí que subidas y bajadas, pero que finalmente uno sigue avanzando y Ujú. que a veces uno piensa es que avancé y entonces me fue mal, retrocedo. Y en realidad es más bien como que sigues avanzando. Uh-huh. Entonces, esa es la idea. La idea también es seguir trabajando en nuestra salud mental, así como uno come y uno va al baño y se baña y hace las cosas que normalmente hacemos. El tema de la salud mental es bien importante.
Y ahora sí que estaremos en nuestro próximo live, que no sé cuándo es, pero ahí lo pondremos para que nos acompañen. Y muchas gracias, que tengan bonito fin de semana y nos estaremos viendo más adelante. ¿Sale? Bye bye. Bye bye, nos vemos. Bye.